presente. ¿Quién lo está presentando? Un rabino. Por eso yo me doy cuenta, claro, que los rabinos oficiaban varias de estas ceremonias. Entonces, algo muy importante para que estemos claros es que en esta ceremonia de la presentación pasaba algo y se creía lo siguiente. Se presentaba al niño, pero al octavo día, porque entonces ahí es donde entramos a los famosos nuevos nacimientos. Hay una preocupación que últimamente me embarga, porque es que he visto muy constantemente algo que se está repitiendo dentro del contexto cristiano. Es el hecho de que muchas personas hablan de cosas que no saben, asumen verdades que otros le dijeron, pero no algo que ellos han podido constatar o validar. Eso significa entonces que son producto de la tradición, del ecosistema, de la costumbre, etc. ¿Por qué digo esto? Porque hay verdades supuestas en nuestro tiempo que no son ningunas verdades. Y hay que reevaluar todo lo que se ha enseñado para ver si tiene la razón. Usted no puede aceptar todo lo que se le diga sin haberlo validado e investigado previamente. Usted tiene que inquirir por sus propios métodos, pero esto es pernicioso para la religión, dado que la religión no te permite conectar o buscar la verdad porque no le conviene para manipularte. En el día de hoy yo quiero tocar un tema y es en busca del Jesús verdadero. Y ahí surge una pregunta que sería como el tema. ¿Era Jesús carpintero? Para tocar este tema yo quisiera remontarme a lo que la Biblia dice, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo, específicamente. Y ahí vamos a ver ciertas cosas. Lo primero es que vamos a situarnos en los padres de Jesús. María, José. ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? Interesante el caso es que tanto Lucas como Mateo hacen una genealogía y el listado genealógico desde donde viene, ¿verdad? El Mesías, desde qué tronco, desde qué raíz. Los judíos hacían esto porque recuerde que luego de la división del templo, la división de las tribus, de Roboán y Jeroboán, la tribu del norte y tribus del sur se paganizaron algunas. Entonces los judíos buscaban quién era del linaje real y no era mixto, es decir, no estaba genéticamente ligado a otra cultura, a otra nación o a otra raza. Y entonces, por esa razón, la genealogía era muy bien valorada, era muy bien vista y tenía que hacerse, de hecho. Y para tocar un caso muy interesante, el mismo Herodes, el que manda a matar a los niños cuando Jesús nace, Herodes el Grande, el tetrarca, Herodes era ilegítimo porque Herodes no es descendiente de la tribu de David. No le pertenece el trono y algo que hizo Herodes históricamente, es bueno que usted sepa, que Herodes destruyó los manuscritos donde estaban las genealogías concretas, las genealogías de verdad, los destruyó. ¿Para qué? Para que no se le buscara a él dentro de esas genealogías y se pudieran dar cuenta que él no era legítimo. Increíble, ¿no? Lo cierto es que en las genealogías, tratando Lucas y Mateo de explicar de dónde viene Jesús, hay una contradicción entre ellas, no voy a entrar en eso ahora. Pero sí rastreamos que el linaje de Jesús viene de Salomón. Pero qué interesante también que para usted heredar los títulos para heredar en términos generales, y más títulos como rey, sacerdote, etcétera, usted tenía que, su padre, ¿verdad? Era por el padre que se heredaban los títulos en Israel. Es bueno que se sepa esto. Ahora, ¿qué pasa?
cuando la Biblia no te está dando tantos detalles, sino ¿por qué? Porque el escritor no es un historiador en términos modernos. Él no está dando detalles acabados, completos, extensos, desarrollados. Primero porque posiblemente la comunidad, quien él le esté escribiendo, sabe, ¿verdad?, de manera la otra parte de la historia. Por lo tanto, él le está planteando una parte de ella y es la que nosotros vemos. Entonces es donde nosotros caemos en el error de que estamos mirando lo que está escrito, pero desconocemos el destinatario hacia dónde fue esa carta o ese escrito. Desconocemos el idioma en el que lo hizo, la cultura, la semántica, ¿verdad?, modismos, etcétera. Entonces todo este tipo de cosas juega en contra de nosotros a la hora de interpretar correctamente la escritura. Porque no es simplemente porque la tradujeron a nuestro idioma, es que todo lo que dice ahí es de esa manera, tomando en cuenta que el hebreo, el arameo, que son idiomas antiguos, esa manera como se hablaba en la antigüedad, hace en cuánto, 1000, 2000 años, no es la misma forma que la que se habla hoy. Como todo idioma que existe, va evolucionando, se va derogando y por ende entonces usted tiene que rastrear en el tiempo cómo fue que pensó el escritor sagrado para usted darse cuenta de qué él quiso decir, porque él no quiso decir cosas que están aquí en el siglo XXI, sino para su entorno, para su momento y para su tiempo. Hasta aquí todo está bien. La Biblia dice que José estaba desposado con María. La palabra desposar es en hebreo erusín. El erusín era el contrato público. Era una especie de compromiso donde se reunían la familia del novio y la familia de la novia y hacían un compromiso público delante de todo el mundo, y eso implicaba que ella ya era prácticamente su esposa. El erusín o el desposamiento, como lo traduce aquí la Reina Valera, era algo irrevocable prácticamente, porque en ese proceso el padre tenía que buscarle la novia al varón. Y él tenía que buscar que esa muchacha tuviera ciertas condiciones, que fuera virgen, una muchacha que no le fuera a dar problemas y que fuera alguien, ¿verdad?, alguien de buena familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? El padre, el novio, le regalaba dotes a la novia. Es para explicarle por qué el texto dice que estaban desposados María y José y qué fue lo que pasó. Porque mucha gente se confunde con esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjese acá, el padre del novio hacía lo siguiente. Él le buscaba a la novia, le daban dotes a la novia. Entre ellos, el novio, uno de los dotes que le otorgaba era el de las 10 monedas de plata, que luego vemos que Jesús hace una alusión en una parábola de una mujer que dejó perder un dracma, pero no es un dracma, realmente es una de las 10 monedas de plata, que eran el buque insignia de la familia del novio. Esto tenía un valor espiritual, no monetario, y esas 10 monedas ella no podía dejarlas perder. Por eso Jesús habla en la parábola que la mujer dejó perder una y llamó a todo el vecindario o a los vecinos para que la ayudaran a encontrarla. ¿Por qué? Bueno, porque si ella perdía esa moneda, el esposo podía darle carta de divorcio, porque eso implicaba mala suerte y que maldiciones iban a llegar a la casa por ella dejar perder eso. Increíble, ¿no? Lo cierto es entonces que luego del erusín, en el proceso del erusín, del desposamiento, del compromiso público, se daba algo llamado ketubá. La ketubá significa lo que está escrito. En la ketubá estaba el contrato, eran como el acuerdo, ¿verdad?, que había y las responsabilidades a asumir de ambos por escrito, ¿no? Entonces, ese se le llamaba contrato a la ketubá, era un contrato. Y en ese contrato estaban expuestos todas estas cosas. Mire qué interesante que luego del erusín, luego del desposamiento, entonces pasaba algo muy interesante, y es que el padre se mantenía enviándole a la novia dotes, y el padre era que preparaba la boda. Por eso a Jesús en un momento le pregunta que cuándo serán estas cosas, y él dice: la hora ni el día nadie la sabe sino mi Padre. Porque en alusión al casamiento del Señor con la novia, que es la iglesia o Israel. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, él no sabe, y es cierto, porque el Padre es que se encarga de todo. Por eso vamos a ver en Apocalipsis las bodas del Cordero, ¿no?
Pero esto es bien interesante. Ahora, pasa algo muy fuerte acá, que si en la que tú vas estaban los dotes, todo lo escrito, todo lo que iba a funcionar en ese matrimonio, estaba por escrito. Bueno, pues muy bien, ya ellos se separaban y de 6 meses a un año era el tiempo, escuche bien, ¿para qué? Para ellos casarse, duraba de 6 meses a un año. En ese tiempo se le ponía un hombre al novio y una dama a la esposa que lo acompañara porque no podían juntarse hasta el matrimonio. Entonces, llegada la fecha del matrimonio, se invitaba a toda la comunidad. Por eso Jesús en una ocasión dice que cuando el esposo está, no se puede ayunar, claro, porque cuando pasaba en Israel que cuando había una boda, la cual duraba 10 días, y voy a explicar eso en un momento, ¿qué sucedía? Bueno, que en ese momento de la boda no había luto ni había ayuno, porque era algo sagrado y todo el vecindario participaba de la boda. La boda duraba 10 días. Por eso es que habla de 10 vírgenes la traducción de la Reina Valera, pero realmente son 10 doncellas. Porque cada uno de esos días, las doncellas tienen una participación. Habla de lámparas de aceite, pero realmente no son lámparas de aceite. Son realmente antorchas que eran forjadas por la familia del novio, al igual que las monedas de plata. Y mire qué curioso que las monedas de plata, que no dije anteriormente, había acuñado un animal de un lado de la moneda y del otro lado el año en la que fue forjada esa moneda. Las familias se identificaban de esta manera. Pero mire que también interesante, que como las parábolas de las vírgenes, y mire cómo encaja todo, aquí pasa algo interesante y ya le dije que son doncellas y que son antorchas, no lámparas. ¿Por qué tenían que tener lámparas? Bueno, porque las bodas eran de noche. Entonces, cuando el novio entraba por una de las puertas de la ciudad, por la puerta principal, porque la puerta principal tenía una puerta más pequeña, que Jesús habla de eso y dice la puerta estrecha. Esa puerta estrecha se llamaba el ojo de camello, porque el camello dejaba la joroba por donde pasaba por ahí, cuando pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el novio entraba por una de esas puertas pequeñas y tenía que tener el séquito de las doncellas, ¿verdad? Las damas de honor, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Imagínese usted que cuando el novio fuera a entrar, hubiese oscuridad de un lado, imagínese, y luz del otro lado. Entonces, evidentemente, eso era una especie de deshonra, ¿no? De deshonor y de negligencia sobre todo, porque esas doncellas se supone que están ahí para la entrada triunfal, luego que el mejor amigo del novio, entraba con un chofar, con un chofar y tocaba, y él entraba y tenía que caminar en medio de ellas. Cada una de ellas tenía una participación, como eran 10 días de boda era lo que duraban. Entonces al principio, el primer día de la boda, se empezaban a decir los votos, ¿verdad? El sacerdote que estaba ahí, le empezaban a decir los votos y por ahí se iba la cosa. Le iba a decir incluso el sacerdote cuándo se podía tener hijos, porque el sacerdote era que controlaba los ciclos del tiempo. Por favor, ¿habrá alguien aquí todavía? Ok, pero ya es una especie de introito. Vamos a nuestro tema. En busca del Jesús verdadero. Tome agua si usted quiere, que la puede necesitar. Lo cierto es, señores, que cuando Jesús nace, dice la Biblia que nace en Belén de Judea, obviamente, como decía la Escritura, en la ciudad de David. Lo curioso es que dice que del oriente vienen unos sabios, pero al oriente de Israel, quien estaba era Babilonia. No obstante a eso, ellos dicen que vieron su estrella en el oriente y vinieron a honrarlo, vinieron a traerles dotes. La tradición popular y católica enseñó que eran 3 reyes magos: Melchor, Baltasar, en fin, la tradición católica. Pero realmente ni eran 3 magos, ni solamente eran 3 presentes que llevaron. Lo que pasa es que precisamente como eran 3 presentes, usted se puede creer que eran 3, y la tradición te ayuda en eso, la tradición popular. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención. En ese tiempo no se podía viajar a lo lejos, a largas distancias, solos o en pocas personas. Eran en caravanas. Porque los vándalos, los ladrones, los salteadores, entonces, podían robarte si tú ibas en menor grupo. Entonces se viajaba en cantidad
para poder cuidarse, ¿verdad? Y además que en este caso, es que es un rey, como ellos dicen. Hemos visto que ha nacido el rey de los judíos cuando van donde Herodes, y voy a explicar eso en un segundo, van donde Herodes por esa razón. Y qué curioso que ellos dicen que le llevan estos dotes, estoy hablando de algo carísimo. ¿Qué es lo que le están llevando? Incienso, oro y mirra. Entonces hay que entender que es una caravana y que probablemente hubieron otras cosas que ellos también le llevaron. Pero ¿por qué resalta el incienso, el oro y la mirra? Sencillo, porque era lo más caro y eran los dotes que se le llevaban a los reyes. Increíble, ¿no? Cuando Herodes escuchó esto, dice Mateo, que se turbó él y toda Jerusalén con él. Esto tiene una explicación importante. Número uno, Herodes es el tetrarca, el rey de Perea, de Samaria, de Judea y de Galilea, de las 4 provincias. De ahí se le llama el tetrarca. Entonces tenemos que estar conscientes de lo siguiente. Como él es el tetrarca, el rey de 4 provincias, Herodes llegó, ya le había dicho, de manera ilegítima ahí. Si están viniendo del oriente estos sabios, hay un asunto en cuestión. Si usted nota, el libro de Mateo habla de las deportaciones de Babilonia, el capítulo 1. Claro, porque Babilonia deportó paulatinamente a muchos judíos, ¿verdad?, a su tierra. Entonces, en este proceso, en ese mismo proceso, ya las últimas, por así decirlo, estos sabios, como vienen de Babilonia, donde Daniel había forjado su escuela, número 1, número 2, donde los judíos estuvieron cautivos por Nabucodonosor, 450 años antes, Daniel formó su escuela y los judíos que se habían quedado allá, que donde también se forjó y algunos forjaron y crearon la sinagoga. La sinagoga fue creada precisamente porque no había templo. Y en Babilonia entonces era el lugar donde ellos se reunían a estudiar la Torá. Por favor. Luego esta tradición trasciende de la sinagoga hasta Israel. Y los que son deportados entonces empiezan a crear la sinagoga, que es el lugar donde se reúnen a estudiar Torá cada Shabbat. El templo era donde se adoraba, pero la sinagoga era donde se estudiaba. Y tenemos que tener atención a esto. Y usted verá por qué lo adelante hay que ponerle atención. De manera que los sabios llegan donde a Herodes, que no son ningunos magos. La palabra que aparece en el arameo ahí es jaján, que significa sabio. De manera que estos sabios de la escuela de Daniel vienen precisamente guiados por una estrella. Esto es verdad fascinante, porque en el Oriente Antiguo se entendía que cuando una estrella se posaba en el firmamento era porque una persona había nacido, un ser humano había venido a la tierra y lo que concretaba eso, ¿verdad? Lo que corroboraba eso era que una estrella aparecía en el firmamento. Por eso ellos le dicen a Herodes que hemos visto su estrella. Hasta ahí todo está bien. Ahora, habría que, yo creo que preguntarse, ¿de dónde sale María? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Probablemente era descendiente de David, o por su prima, como era prima de Elizabeth, podría ser descendiente de Leví, por esto que Elizabeth también era esposa de Zacarías, y Zacarías era un levita. Yo no voy a entrar en ese juego ahora mismo, pero lo tendremos pendientes para otra ocasión. Lo cierto es que entonces, si José, quien era descendiente de David, pero no es solamente descendiente de David, mi postura, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, son mis investigaciones que Dios me ha permitido llegar. José era un rabino y yo tengo varias razones por las cuales lo puedo decir. Número uno, era rabino porque, fíjese, me doy cuenta porque cuando el ángel se le aparece, Gabriel se le aparece, le dice algo. Dice Mateo, el texto dice, y José, que era justo y no quería infamarla. Eso fue cuando el ángel se le aparece para decirle que ella está embarazada y que como que no se preocupara, que no se le alardeara de eso y que no la dejara. ¿Por qué? Porque en ese momento una muchacha joven, y es bueno que usted sepa que en Israel había 9 clases de vírgenes en el primer siglo y María era una alma, una muchacha joven. Alma significa muchacha joven o doncella. Habían, 9 clases de vírgenes. Entonces, para que usted entienda que el concepto de virginidad no es el mismo concepto que para nosotros aquí hoy. Para ellos tenía otras implicaciones, ¿verdad? Que aquí no la voy a tocar hoy tampoco. Pero oiga esto, lo cierto es que José, yo digo que era rabino, claro, primero, porque para tú ser rabino, tu papá debió ser rabino. Número 1, número 2, dice que José era justo. Al ser justo, la palabra justo es sádic. Los rabinos en el primer siglo, de la manera en que se le llamaba,
a los encumbrados, o escuche esto, a los rabinos que tenían experiencia en la Torá, conocimiento, tenían una vida piadosa, una vida bondadosa, y habían trascendido en cierto punto, se les llamaba, escuche bien, justos, sádic. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, cuando Simeón, el que va o que presenta a Jesús en el templo, ¿qué es lo que dice Simeón? Dice que era justo. ¿Pero cómo así? Y esto es constante en la Biblia. Lo que pasa es que no le hemos puesto atención. Cada vez que a un rabino de alta talla, de alta envergadura, se le llamaba así, se le llamaba justo. Entonces José era rabino. ¿Y cómo también me doy cuenta? Bueno, por lo que él hace. Cuando Jesús nace, él lo lleva donde Simeón. ¿Pero quién es Simeón? Simeón es hijo de Hilel, uno de los grandes rabinos que descendieron de Babilonia, y es el papá de Gamaliel, Simeón, de Gamliel, que es realmente como se llama, que aparece en el libro de los Hechos capítulo 5, diciéndole a los discípulos, diciéndole al concilio, señores, que si esto es de Dios, no lo podrán destruir. Entonces, Simeón es el papá de ese Gamaliel. Si usted quiere, tome agua, que la podría necesitar. Ahora hay algo muy interesante. A Jesús lo llevan al templo para que Simeón lo presente. ¿Quién lo está presentando? Un rabino. Por eso yo me doy cuenta, claro, que los rabinos oficiaban varias de estas ceremonias. Entonces, algo muy importante, para que estemos claros, es que en esta ceremonia de la presentación pasaba algo y se creía lo siguiente. Se presentaba al niño, pero al 8º día, porque entonces ahí es donde entramos a los famosos nuevos nacimientos, que fue la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Increíble, ¿no? ¿Qué sucede y acontece? Bueno, que cuando presentan a Jesús, lo presentan al Señor, porque la ley decía, Dios le había dicho a Moisés que todo varón que abriere la matriz será presentado al Señor. Entonces, lo presentan al Señor. Número 2, ese día se le ponía el nombre. Y número 3, se le circuncidaba. Eso es al 8º día, esas 3 cosas. Mira qué interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando esos nuevos nacimientos se daban, pasaba algo. Todo el que estaba ahí, les eran perdonados los pecados. Todo el que estaba ahí, le perdonaban los pecados. Escuché esto, oye lo que decía la tradición. Es decir, cuando lo presentaban, cuando lo circuncidaban y le ponían el nombre, había algo que se daba y era que los pecados de los presentes les eran perdonados. Increíble, increíble. Un día vamos a hablar de esto en demasía. Dios mío, impresionante. Entonces, fíjese aquí, ya a los 40 días venía el rescate de los primogénitos. Y es donde mucha gente se confunde, donde entiende que José y María eran pobres. No podían ser pobres. No, porque llevaron una ofrenda de palominos. Oh, por eso eran pobres. ¿Para qué era la ofrenda del palomino? No era para la purificación. Es inverosímil, es incongruente decir que eran pobres, porque cuando los sabios pasaron por donde Herodes. ¿Por qué pasan por donde Herodes? Porque vienen en caravana y traen dotes. Entonces pasa algo muy interesante. Hay que comunicarse con el dueño, con el líder de la ciudad, el rey, que en este caso era Herodes. Pero aparte de eso, tenían que pagar aduanas. Hello. Entonces, como tienen que pagar aduanas, por lo tanto, el cargamento que traen, porque vienen probablemente en camellos, ¿verdad? Y traen muchísimos dotes. A lo mejor usted cree que el oro que traían era como una bolsita de esas que se usaban en Robin Hood, en la película que usted ha visto y los muñequitos. Dije que son bolsitas de oro. No. La tradición decía que Daniel, como no se casó, como no tuvo hijos, perdón, Daniel dijo que el oro, iban a guardar el oro sus estudiantes hasta que naciera el Mesías. Por lo tanto, el oro que ellos trajeron fue cantidad de oro para ese muchacho, para financiar, escuche bien, sus estudios y su educación. Ministro, y Jesús estudió, pero solamente en la cabeza de un ignorante cabe que Jesús no estudió. Porque fíjense lo siguiente, porque es que yo no sé dónde que nosotros tenemos la cabeza. Cada niño judío, ¿verdad?
no te hablé de los ritos que él tuvo que pasar, ¿verdad? Lo presentaron, lo circuncidaron. Entonces, todo, lo pasó todo menos estudiar. Claro que tuvo que estudiar. Su papá, que por eso es que yo entiendo que era rabino, José, tenía como todo buen maestro, todo buen rabí, tenía que enseñar a su hijo. ¿Y a qué tenía que enseñarle? Bueno, 5 u 8 años, todo niño judío debía tener memorizado los 5 libros de Moisés. La Torá, para que me entienda, el Pentateuco, como que muchos le llaman. Tenía que tenerlo memorizado a la edad de 5 a 8 años. Entonces, cuando tuviera ya 12 o 13 años, porque en Israel en ese tiempo la mayoría de edad venía a los 13 años para el varón y 12 años para la hembra, ¿sabe qué sucedía? ¿Sabe qué sucedía? Que entonces él tenía que tener memorizado desde Génesis hasta Malaquías. Por eso es que cuando pasa algo muy interesante, y es que dice que era como de edad de 12 años a Jesús, cuando van a la fiesta por la costumbre, dice que fue a la fiesta de Pascua, Pesaj, claro, como era la costumbre, y lo lleva al lado, oiga bien, por si usted no lo sabía, y habla que estaba con los escribas y con los fariseos. Ellos se maravillaban cuando lo escuchaban. ¿A qué se refiere esto? El templo en sus dimensiones estaba dividido obviamente y en una de las áreas del templo es donde estaban los escribas y los fariseos. Por favor. En esa área donde estaban los escribas y los fariseos se llevaban a los niños que se iban a convertir en hombres y él tenía 12 años, casi 13. Hello. ¿Para qué? Para que ellos vieran, número uno, cómo los sumos sacerdotes o los sacerdotes, los levitas, oficiaban en el templo. Y 2, se llevaba al niño para que viera, escuche bien, para que estuviera, si iba a ser rabino, lo llevaban al área de los rabinos. Oiga bien, para que los rabinos le hicieran un examen. Me voy a parar de aquí. Me voy a parar de aquí. Entonces ese rito se le llamaba el Pidión Aben, el voto del mandamiento. Dios mío. Por favor. Por favor. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Claro. Entonces le están haciendo un examen donde en el examen ellos se van a dar cuenta de la preparación que le ha dado su padre en su casa. Ay. Ay. Porque de eso iba a depender si él podría incursionar a ser rabino. Entonces luego vemos que Jesús, desde esa edad hasta los 30 años, no se sabe de él. ¿Por qué? Porque está estudiando. De hecho, la tradición decía que a los 18 años, ¿verdad? Él tenía que casarse como todo niño, todo joven judío. Pero no se casó. Uf. Usted se está dando cuenta que hay cosas de Jesús que usted creía que sabía y no las sabe. Hay cosas de Jesús que nosotros tenemos que saber. Y hay gente que cree que se las sabe todas y que no tiene espacio para aprender más porque su religión no se lo permite. Me voy más lejos. ¿Sabe qué edad tenía María cuando salió embarazada de Jesús? 12 años de edad. Si yo fuera usted, tomar agua para que lo pueda digerir. Ministro, ¿y cómo así? 12 años de edad, 12 años y medio, probablemente casi 13. Yo le hablé que había 9 clases de vírgenes en Israel. Un día vamos a hacer un programa exclusivamente explicando cada una de las vírgenes que existieron en el tiempo de Jesús. Y no obstante a eso, 12 era la mayoría de edad para una joven, ¿no? Y en el Oriente hay muchos países que eso sucede, que una niña casa a un hombre mayor con una niña, precisamente porque la edad de la mayoría de edad son 12 años. Entonces, fíjese, es tan así que cuando dice segundo libro de Reyes, capítulo 23, que Manasés era de 12 años cuando empezó a reinar. ¿Por qué? Porque ya era mayor de edad. Señores, hay que aprender Biblia, ¿eh? ¿Qué pasa? Sucede y acontece que a los 18 años no se casa, sino que pide un permiso. ¿Por qué? Porque había una cláusula que usted podía ejercer. Si usted era estudiante, ¿no?
en una escuela rabínica, y tomando en cuenta que en el siglo primero, en el tiempo de Jesús, estudiar en una escuela no era para nada fácil, había que tener dinero, o sea, usted no podía ser un pasacantando ni un sabana al hombro, como decimos aquí en Dominicana, un pelele, era mucho el dinero que había que invertir para ser maestro y rabino. Y note que Pablo era rico, si no, no hubiese sido rabino. No, el pobre no tenía derecho a eso. Eso era una cosa increíble. De hecho, la mayoría de la población, el 98%, es altamente analfabeta, porque solamente el conocimiento se había quedado reducido a la clase pudiente y a la clase estudiada. A los 18 años, entonces, él pide un permiso, podía pedir un permiso a su maestro para seguir estudiando. Entonces, nos damos cuenta que es un rabino el Señor, porque a los 30 años es que inicia su ministerio. Qué curioso, porque a los 30 años de edad era que decía la tradición que un rabino podía oficiar. Y cuando un discípulo, ¿verdad?, dejaba de ser discípulo para convertirse en Talmid Jajam, como le llamaban, un aprendiz de sabio, entonces se hacía esto. Se le ponían dos manos encima, el rito se conocía como la Shemijá, era como un rito de autorización y transferencia al mismo tiempo. Entonces a ese joven ya había pasado lo rudimentario, lo reglamentario como estudiante, y ahora se le ponía las manos encima para que él pudiera empezar a oficiar como rabino o maestro. A los 30 años, cuando Jesús aparece de nuevo, dice que Juan el Bautista es quien lo lleva en el Jordán, lo bautiza, perfecto. Juan viene de una corriente esenia, es decir, de los hemerobaptistas o bautistas. Eso es lo que bautizaban, los bautizadores, el bautizo era un rito de purificación, y los esenios que estaban en el desierto, ¿verdad?, que estaban en las cuevas y estaban en las montañas, era normal en ellos ese tipo de rito. Se purificaban constantemente de la maldad que había en este mundo. Y Jesús también accedió a ese tipo de bautismo porque estaba oficiante, escuche bien, iba a oficiar bajo la misma estructura de pensamiento de quien lo bautizaba. Gloria a Dios. Lo cierto es entonces que aquí hay algo sumamente interesante, y es donde llegamos al título de este asunto. ¿Era Jesús carpintero? Bueno, vamos a la Biblia, que aquí hay un asunto que hay que ponerle atención. Me parece que hay una vaca sagrada que se va a caer. Mateo capítulo 13, que hay que aprender a leer la Biblia. Verso 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra. ¿Cuál es su tierra? ¿Sabe cuál es su tierra? Galilea, donde él nace. Que aunque él nace en Belén, escuche bien, en Belén de Judea, escuche bien, hay algo, porque él no nació en un pesebre, sino que nació en una azúcar, es decir, en una cabaña, en una choza, y tomando en cuenta que nosotros decimos que somos evangélicos. No somos evangélicos, somos católicos en una iglesia evangélica. Es bueno que usted lo sepa, ¿eh? Nuestra tradición teológica y todo lo que creemos de la Biblia, en un 70-80% es católico. Gracias, muy amable. Seguimos aquí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Aquí, pero señores, aquí hay algo, aquí hay un tesoro escondido. ¿Cómo que les enseñaba en la sinagoga de ellos? Si usted no era rabino oficiante, usted no podía enseñar en la sinagoga. Si usted no estudió en una escuela rabínica, una yeshiva, usted no podía oficiar en una sinagoga. Porque no es como ahora, que todo el mundo que tiene la barriga echa para adelante, que todo el mundo que dice que sabe algo, que todo el mundo que tira 3 patas voladoras, 2 flip-flops, se engancha los abanicos, habló 3 lenguas, dice que ya, este es el hombre y la mujer de Dios. No, antes no era así. Entonces, para usted oficiar en la sinagoga, y ahí voy a explicar parte de esto, era todo un proceso. Y fíjese en lo siguiente, cuando en el servicio sinagogal, que ya le dije anteriormente que la sinagoga era el lugar de estudio, ¿no? Cuando en la sinagoga
El servicio estaba en su buena, había que buscar un metargeman. Ministro, ¿qué es eso? Un traductor al arameo. Porque cuando el imperio asirio invadió a Israel, el hebreo dejó de hablarse en la mayoría. Y entonces los judíos adoptaron otro idioma, el arameo. Es parecido al hebreo, son lenguas semitas, lenguas hermanas, no hay tantas diferencias, pero las hay. Por eso es que cuando Pedro está en el templo, que le dicen, tú hablas como ellos, se refiere es a que tú hablas arameo, porque el arameo, los judíos de Judea eran muy elitistas. Los rabinos los judeanos, al ser tan elitistas, tenían en poca cosa a los galileos. Por eso a Jesús lo denigran en cierto sentido, claro, porque viene de Galilea. Es bueno que usted lo sepa. Y Galilea, como dice Mateo, o Galil, el distrito de Galil, dice, la ciudad asentada en gran tinieblas, vio gran luz. Se había paganizado y los judíos de Judea, los judeanos no le tenían confianza a los galileos. Pero vamos a seguir acá. El metargeman traducía al arameo lo que se leía en el rollo en hebreo, que fue lo que pasó con Jesús cuando llegó a la sinagoga, que leyó el rollo de Isaías que estaba en hebreo, hablando del cumplimiento de la palabra en él, y había alguien traduciendo en arameo, aunque ahí en el texto no lo diga. Porque la mayoría del pueblo era analfabeta, número uno, solamente escuchaba, y lo que sabía, lo sabía de tradición en tradición, porque era la enseñanza que los padres le transmitían a los hijos oralmente, de boca en boca. Pero aquí dice algo muy interesante. Oiga como dice aquí. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dos cosas. Las sabidurías y los milagros. Pero vamos a seguir acá. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ay, Dios mío. Ok. Aquí es donde viene el problema. Mateo dice o hace la pregunta que si este no es el hijo del carpintero. Vamos al libro de Marcos para que usted vea lo que dice Marcos capítulo 6. Mire qué dice Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo dice, ¿este no es el hijo del carpintero? Pero Marcos dice, ¿no es este el carpintero? Hay una contradicción. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién se equivoca? Lo cierto es que la expresión el hijo del carpintero o el carpintero es la misma expresión. Escucha aquí, la Biblia y en los evangelios principalmente está llena de algunos modismos. Algunos se llaman hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Es una expresión idiomática que solamente le entiende el que conoce hebreo. La Biblia está llena de ellos, de muchos dichos. Y hay otras que se llaman aramaísmos. Por ejemplo, cada vez que Jesús decía, de cierto os digo, eso es un aramaísmo, es una expresión aramea que decía, te valido, de valido, te corroboro, te corroboro, te afirmo, te afirmo. Era una especie de afirmación que utilizaban en ese idioma para decirte de algo que no tendía a equivocarse, para ponerle ese ejemplo. Número uno. Número dos, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Eso es un árabe, también lo puedo interpretar como un hebraísmo. ¿Por qué? Se le llama takanots. Las takanots eran las resoluciones de los rabinos. Por ejemplo,
Jesús dijo, oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, ese mas yo os digo implica que él viene a reformular la ley que se había dicho, no a derogarla, no a destruirla, sino a actualizarla a la necesidad actual. Increíble. Por lo tanto, cuando aquí dice carpintero o el hijo del carpintero, no está refiriéndose al que talla madera o, como muchos quieren decir, al constructor o al artesano. No, para nada. Y usted me puede citar en los textos griegos. No podemos utilizar textos griegos cuando aquí estamos en un contexto judío donde se habla hebreo y arameo. Si el texto griego no se compagina, no se coordina, no conecta con las realidades de lo que estaba viviéndose aquí, entonces no se entiende. No es válido. Si yo fuera usted, siguiera tomando el líquido de la vida. Pero fíjese lo siguiente. Vamos a explicar varias cosas. Número uno, la palabra es naggar en arameo, la palabra para carpintero. Porque los rabinos, escuche esto, utilizaban esta expresión para, oye, ¿para qué? Para hablar de un sabio o de un erudito. De hecho, la palabra hijo del carpintero o carpintero, la tradición judía, oiga esto, oiga cómo se traducía, como el erudito de la Torá. Entonces, aquí tiene sentido algo. ¿Por qué José lleva a Jesús a los 12 años al templo, al lado de los escribas y los fariseos? Porque él era rabino. Número dos, hay otra cosa también que tenía que ver con esto, y era que la expresión carpintero, hijo del carpintero, era una pregunta, ¿verdad? Se le hacían preguntas, o por ejemplo, para ponérselo fácil, por ejemplo, había algo que el pueblo, yo tenía una pregunta de difícil respuesta. Sencillo. Oiga esto. La otra gente me decía que estaba conversando conmigo, esto es una pregunta para el carpintero o el hijo del carpintero. Yo entendía, oiga bien, porque por eso es que hay que entender la Biblia, ¿verdad? Por eso le decía al principio, una cosa es lo que está escrito y otra el destinatario. El destinatario entiende lo que se le está escribiendo, pero usted y yo no, tenemos que estudiar. Cuando el que estaba hablando conmigo me decía eso, era para preguntarle a un rabino específico, no a todos los rabinos, sino a un rabino que tuviera más de 40 años de estudio. Por favor, ¿habrá alguien aquí todavía? De manera entonces que concluimos que Jesús no era carpintero, sino un sabio. ¿Dónde está el milagro? Que él no tiene 40 años de edad, no tiene 40 años de estudio, pero tiene la capacidad como de uno que lo tuviera. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Dale la gloria a Dios que estuviste aquí. Espero que esto te sirva, te bendiga, por lo menos por los próximos 200 años. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.